Al-Halaki afirma el interés del gobierno sirio en desarrollar los sectores de salud y educación en cooperación con las diferentes organizaciones internacionales. Las Fuerzas Armadas restablecen la seguridad y estabilidad en la ciudad de Sadat luego de liquidar a las concentraciones terroristas en la misma. Nasrallah afirma que lo que ocurre en Siria tiene gran influencia en lo que ocurre en Líbano a nivel de seguridad política y economía. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El primer ministro Wael al-Halaki afirmó el interés del gobierno en desarrollar el sector sanitario y educativo en colaboración con las diferentes organizaciones internacionales y proporcionar las facilidades requeridas a la organización de la UNICEF para participar en ofrecer el cuidado sanitario y educativo a los niños sirios en todas las zonas, partiendo de su deber moral, humanitario y constitucional. Al-Halaki aludió durante su encuentro con Anthony Leak, director ejecutivo de la organización de la UNICEF, a que las fuerzas del terrorismo internacional y sus herramientas en el interior, representadas por las bandas terroristas armadas, destruyeron de forma sistemática la infraestructura de los sectores económicos, de servicio, de desarrollo y sobre todo el sector sanitario, y atacaron a su personal nacional y destruyeron 40 hospitales nacionales, 400 centros sanitarios y 400 ambulancias, en paralelo con las sanciones injustas impuestas por los países occidentales y Estados Unidos, que elevó el sufrimiento de los sirios en lo que concierne a los servicios principales. Asimismo, señaló que la campaña nacional de vacunación para 1.300.000 niños tuvo buenos resultados desde su inicio el día 24 de este mes y que Siria acabó con la enfermedad de la poliomielitis en el año 1999 y era uno de los países precursores en la zona del este del Mediterráneo respecto al sector sanitario. El primer ministro señaló que las bandas terroristas armadas reclutan a los niños para combatir junto a ellos, lo que representa una violación flagrante a todos los pactos internacionales en este marco. Por su parte, el director ejecutivo de la UNICEF subrayó los esfuerzos del gobierno sirio en desarrollar el sector sanitario y educativo y reforzar la colaboración con la organización, asegurando el interés de la organización en ofrecer el apoyo a toda la zona siria bajo la soberanía del Estado sirio. Por otra parte, el viceministro de Exteriores Faisal al-Mekdad examinó con Anthony Leak, director ejecutivo de la organización UNICEF de las Naciones Unidas, la colaboración entre el gobierno sirio y la organización en todos los ámbitos, sobre todo lo que se refiere a la colaboración en la campaña nacional para la vacunación contra la poliomielitis y el sarampión que empezó el jueves pasado. Al-Mekdad afirmó la voluntad del gobierno sirio a que la campaña de vacunación llegue a cada niño sirio, señalando que Siria era uno de los mejores países en la región en el ámbito de la sanidad, enseñanza e infancia, pero el terrorismo apoyado por países regionales y occidentales atacó las instituciones educativas y sanitarias y las destruyó, y señaló la continua colaboración del gobierno sirio con la UNICEF y facilitar su trabajo. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov asevera que ciertos países que financian a la oposición siria trabajan de forma directa para obstaculizar los esfuerzos destinados a realizar la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II. Tras su conversación con su homólogo ucraniano Leonid Koznar en la ciudad rusa Rostov, Lavrov sostuvo que cada grupo en las filas de la oposición siria tienen financiadores o supervisores en la región o fuera de esta. Y esto es conocido por todo el mundo, incluso por la administración estadounidense, señalando que todos respaldan la conferencia Ginebra II solo en palabras. Lavrov llamó a quienes financian a los grupos armados en Siria que asuman su responsabilidad en cuanto al destino de una solución política a la crisis, subrayando que la situación en torno a la convocatoria de la conferencia Ginebra II requiere una intervención de las partes influyentes en la oposición siria, que en la actualidad está desunida. Lavrov dijo que varios grupos armados se están desvinculando a la coalición opositora, mientras que otros grupos anuncian su proximidad a la organización terrorista Al-Qaeda y que trabajan bajo su dirección. Lavrov expresó su disgusto
por las amenazas de algunos grupos de la oposición dirigidos contra los posibles participantes en Ginebra II, entre ellos Rusia y sus misiones diplomáticas en el extranjero, haciendo hincapié en que eso es algo inaceptable. El jefe del Partido Comunista Ruso, Gennady Zoganov, aseguró que Siria es el frente delantero para la lucha por la paz y la dignidad de los países de todo el mundo, y dijo: Siria no lucha sola por sí misma, sino por la paz y dignidad de todo el mundo, y nosotros no defendemos solo a nuestros amigos y aliados estratégicos, sino a la paz y estabilidad en nuestros países, porque sabemos que Rusia será el siguiente objetivo para los terroristas en Siria. Asimismo, reiteró el continuo respaldo de su país al pueblo sirio en enfrentarse a las fuerzas agresivas que hablan de la democracia, mientras que violan las leyes y pactos internacionales y protege a los criminales y extremistas terroristas. Y en Ginebra, el secretario general del Partido de la Voluntad Popular y miembro del Frente Popular para el Cambio y Liberación, Qadri Yamil, examinó con representantes de la Cancillería estadounidense la necesidad de celebrar la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra en cuanto antes sea posible, porque esto abrirá el camino al diálogo sirio interno. Yamil señaló que su encuentro con los estadounidenses giró en torno a la representación de la oposición en la conferencia internacional y la necesidad de que todos asistan. Asimismo, aseguró que este encuentro indica que la actitud de Washington se está cambiando y es más realista por entender el peligro del continuo derramamiento de sangre en Siria para la región y el mundo entero. El secretario general del partido libanés Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, ha descartado una solución militar en Siria, afirmando que la solución aceptable y disponible deberá ser política mediante el diálogo sin condiciones previas. En su discurso hoy, en ocasión del 25 aniversario de la apertura del Hospital del Gran Profeta en Beirut, Seyed Nasrallah aseguró que lo que sucede en Siria tiene un enorme impacto en lo que está sucediendo en Líbano, tanto en seguridad como política y económicamente, porque hay un equipo en Líbano que ha enlazado y paralizado todo en espera a lo que sucederá en Siria con miras a que Siria caerá y cambiará de eje. Y añadió que la Escuela de la Resistencia no acepta que se queden presos ni siquiera reliquias de mártires en manos del enemigo israelí. En cuanto a la prevista Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II, Seyed Nasrallah dijo que la misma abre un horizonte y que todos deben empujar hacia una solución política a la crisis. El secretario general de Hezbollah afirmó que el frente que buscaba derrocar el régimen en Siria intenta entorpecer y retrasar la celebración de Ginebra II, lo que daría lugar a más enfrentamientos, devastación y destrucción en Siria. Pero ese frente internacional, regional e interior que ha tratado de tomar el control de Siria ha fracasado en lograr sus objetivos. En la provincia de Damasco, Campo, el ejército llevó a cabo una operación especial contra refugios de grupos terroristas armados en Yabrut, infligiendo numerosas bajas en las filas de los terroristas. Entre ellos figura el cabecilla de uno de los grupos armados, así como destruyeron varios vehículos cargados con armas y municiones al oeste del poblado de Yabadin y al norte de Annabek. Y en la campiña de Homs, las Fuerzas Armadas han restablecido la seguridad y la estabilidad en la localidad de Sadat tras acabar con el último reducto de los terroristas que la invadieron hace unas semanas. Una fuente responsable dijo que el ejército eliminó a todos los terroristas junto con sus armas y municiones y desmanteló decenas de artefactos explosivos sembrados en las calles y los callejones de la aldea. Asimismo, informó que un destacamento del ejército que patrullaba las calles dio con un vehículo tipo Mercedes minado con grandes cantidades de explosivos de alta potencia estacionado en la céntrica rotonda de Aldale e inmediatamente se procedió a desmantelarlo. La fuente señaló que nuestros valientes soldados continúan persiguiendo a los remanentes de los terroristas en las fincas adyacentes a la aldea.
Nuestras Fuerzas Armadas desplegadas en la cumbre de la montaña Al-Arabein, que da a la ciudad de Arija, siguen haciendo frente a los grupos terroristas armados, frustrando sus reiterados intentos de irrumpir en dicha ciudad y agredir a sus habitantes que gozan de la seguridad y estabilidad luego de que el ejército árabe sirio haya limpiado la ciudad de los reductos armados terroristas. Una unidad de la policía en la ciudad de Deir ez-Zor ha tendido una emboscada a un grupo terrorista armado que intentaban irrumpir en el cuartel de policía de la ciudad ubicado en la zona industrial, logrando liquidar a todos los integrantes de la banda terrorista y confiscar sus armas y los documentos que tenían en su poder. Mientras en la ciudad de Al-Hasaka, decenas de los hijos de la provincia que los terroristas le habían prohibido cumplir al servicio militar, vuelven y se incorporan a las unidades militares del ejército. El Ministerio de Administración Local y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Sociedad Siria para el Desarrollo Social firmaron un acuerdo en el marco del Plan de Acción para responder a la asistencia humanitaria en situaciones de emergencia 2012-2013, firmado entre Siria y el Cuerpo de las Naciones Unidas que elabora en el país. El acuerdo incluye proyectos para la construcción de 200 unidades residenciales en la zona rural de Damasco a ser dedicadas para centros de residencia temporales, además de la rehabilitación y el mantenimiento de 81 centros para la residencia temporal, los cuales beneficiarán a 2.981 familias integradas por 15.615 personas, así como se acordó la rehabilitación de edificios privados en construcción. El acuerdo también estipula proporcionar a 26 centros de residencia temporal y 3 centros de servicios sociales con capacidades para actividades relacionadas con el servicio social que incluyen administración y control de los espacios dedicados a los niños y el apoyo material y moral a las personas con necesidades especiales, además del apoyo psicológico a las familias que residen en los centros de residencia y el control y la promoción de las actividades destinadas a los jóvenes. La conferencia sobre el papel de los intelectuales en afianzar la firmeza del pueblo sirio, evento organizado por la Unión de Escritores Árabes, ha concluido sus labores, subrayando la necesidad de consolidar la cultura y su papel en la concienciación y en hacer frente a la crisis. La información en medio de las actuales circunstancias, el papel del terrorismo en la crisis siria, los factores de la resistencia del pueblo sirio y el efecto de la unidad nacional en fortalecer su firmeza figuran entre los más importantes ejes e ideas que debatieron los participantes en la conferencia. Los participantes, al término de las labores de la conferencia, recalcaron en la importancia del papel pionero de los intelectuales y escritores en encarar las fuerzas agresoras y la ideología fundamentalista, partiendo de que la cultura es capaz de crear el ambiente adecuado a los pueblos de la región para que puedan preservar sus intereses. Asimismo, los participantes en su comunicado final expresaron su condena al papel estadounidense y occidental en atizar el conflicto en la región, reiterando su determinación de seguir apoyando la firmeza del pueblo sirio. En el marco del interés del gobierno en los asuntos de familiares de los mártires y homenajearlos por los que ofrecieron sus hijos para defender la patria, el Ministerio de Asuntos Sociales, en colaboración con la Gobernación de Damasco Campo, homenajearon a familiares de mártires en el complejo educativo en el suburbio de Kutseya, donde se les ofreció regalos simbólicos y materiales como simple gratitud por los sacrificios de los mártires. La ministra de Asuntos Sociales, Kinda Shammat, junto con el gobernador de Damasco Campo, Hussein Makhlouf, atendieron las demandas de los ciudadanos. Esta visita viene en el marco del interés del gobierno en acoger a todos los desplazados y garantizarles una vida digna hasta que vuelvan a sus hogares. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más destacadas. Al-Halaki afirma el interés del gobierno sirio en desarrollar los sectores de salud y educación en cooperación con las diferentes organizaciones internacionales. Las Fuerzas Armadas restablecen la seguridad y estabilidad en la ciudad de Sadat luego de liquidar a las concentraciones terroristas en la misma.
Nasrallah afirma que lo que ocurre en Siria tiene gran influencia en lo que ocurre en Líbano a nivel de seguridad política y economía. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.